Vamos a hablar del proyecto que busca retener el retiro del 10% de los padres deudores de pensión alimenticia, que fue despachado a la sala, pero sin la indicación que forza el retiro. Vamos a hablar de esta iniciativa, vamos a tomar contacto con el diputado del Partido Liberal, Alejandro Bernales. Diputado, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué no se hizo esta indicación? ¿Qué fue lo que ocurrió y qué espera que ocurra en el trámite que continúa? Hola Humberto, primero que todo agradecer la invitación, también saludar a todos quienes nos están viendo. Como dices tú, lo de ayer nos pareció bastante extraño porque hay que decir que nosotros desde el Partido Liberal con el diputado Vlado Milosevic presentamos un proyecto que lo que busca es obligar a los padres que deben sus pensiones alimenticias que tengan que hacer el pago a través del 10% de los fondos de las AFP que ya se comienza a retirar. Nosotros teníamos este proyecto, vimos que en la cuenta pública del presidente se hizo un anuncio de un proyecto bastante similar, pero al mirarlo habían diferencias bastante potentes, digamos, en el sentido de que el de nosotros exige, en el fondo, que se den estos fondos, y el del gobierno lo que hace es que todavía tiene un grado de voluntariedad. Y nosotros esperamos, y el ministro sí lo había dicho el día lunes, el ministro dijo, hizo un video, lo subió en todas sus redes, diciendo que iba a acoger a nuestra propuesta y que estos fondos iban a ser obligatorios para ir al pago de los miles de niños, niñas y adolescentes que no han visto el pago de estas pensiones alimenticias, que a nosotros nos parece importantísimo. Pero el día de ayer, lamentablemente, en la Comisión de Constitución, el ministro no cumplió su promesa. En 24 horas cambió de opinión, no sabemos qué pasó en esas 24 horas, pero finalmente el gobierno no insistió en esta indicación que era clave del proyecto, el corazón del proyecto, y es más, lo que hizo fue tirarle un salvavidas a estos famosos papitos corazón, que no van a verse obligados de retirar estos fondos para pagar estas pensiones alimenticias. Hay que decir que han aumentado drásticamente las cifras en los juzgados familiares con respecto a las pensiones familiares. Por ejemplo, en la región de los lagos van sobre 4.000 casos y a nivel nacional esto aumenta a 410.000. Es algo impresionante. De hecho, de nuevo, en Puerto Montt han aumentado en 1.500% las atenciones respecto a estos temas. ¿Y no hay manera de revertir esta situación? Mira, nosotros estamos haciendo todo lo posible hoy día a pasar a la sala. Ayer se pidió esta indicación en la Comisión de Constitución. Lamentablemente no tuvimos los votos, el ministro insistió que no era el camino. Nosotros creemos que efectivamente esta es la forma, hay que obligar a estos papás a que puedan tener estos fondos, porque muchos de ellos lo que van a hacer es que como deben tanto en estas pensiones alimenticias, no van a retirar estos fondos. Entonces nosotros lo que queremos hacer es que, viendo el bien de estos niños, niñas y adolescentes, los papás se ven en la obligación de pagar estas deudas que tienen con sus hijos y sus hijas. Lamentablemente, como te contaba, el ministro ayer había llegado a la comisión, habiendo en el fondo publicado un video horas antes diciendo que iba a aceptar, iba a encaminarse en la fórmula de exigir el pago de estos fondos. Pero lamentablemente ayer cambió de opinión, no sabemos por qué, pero cambió de opinión. Por lo tanto, lo que hoy día se está logrando es que se agilice un poco más el proceso, pero esto no va a obligar de nuevo a los papitos corazón que no quieran sacar sus fondos de las AFP a pagar estas deudas que tienen con su hijo. Y de nuevo, el ministro ha dicho y decía, probablemente esta indicación que estamos incluyendo y por eso la sacamos puede ser inconstitucional. Bueno, el proyecto de nosotros es justamente una reforma constitucional, por lo tanto nosotros invitamos al gobierno a que tome nuestro gobierno, nuestro proyecto se haga parte de él y podamos lanzarlo pronto, porque aquí el 13 de agosto se empiezan a entregar los primeros recursos de las solicitudes de los retiros de los fondos de la AFP. Es la misma lógica del 10%. También en algún momento se había hablado de que era inconstitucional y era precisamente una modificación constitucional que permitió realizarlo y aprobarlo. Respecto a eso, lo más triste que usted dice, diputado, es que son papás que prefieren incluso, con esta mezquindad, guardarse la plata para ellos, para cuando sean viejos y no entregársela a sus hijos. El 84% de las pensiones alimenticias del país está impaga. Por lo mismo, aquí también la pregunta va para ustedes como clase política. Porque ahora que se aprobó lo del 10%, salió a la palestra este tipo de iniciativa y propuesta. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Qué había pasado con el cuidado a los niños? Hemos escuchado tantas veces decir los niños primero y en el fondo sí, aquí hay una deuda que no viene de hace un año ni con esta aprobación del 10%, viene hace mucho tiempo. Sí, es increíble, como dices tú, Humberto, lo que también destapó este proyecto del 10% del retiro de los fondos de la AFP.
porque aparecieron, y hay que decirlo, en varios proyectos que hemos estado legislando el último tiempo, siempre hemos puesto indicaciones para que quienes deben sus pensiones alimenticias tengan que pagarlo. Por ejemplo, incluso ahora el polémico bono de los 500.000 pesos a través del Servicio de Impuesto Interno también tiene una indicación en ese sentido, y así muchos otros proyectos. Pero lo que generó, en el fondo, la demanda ciudadana, que hoy día vemos, por ejemplo, en tribunales, como decíamos, los números hablan por sí solos, 410.000 denuncias a nivel nacional. En la región de los lagos yo decía que ha aumentado 1.500% las mamás que tienen probablemente un trato con algunos padres de palabra, muchos de ellos, como decía, igual aquí hago un llamado a la ministra de la Mujer, que también se involucre en este tema, porque yo la he visto en prensa haciendo declaraciones con números absolutamente preocupantes. Por ejemplo, que 4 de cada 5 hombres no pagan las pensiones alimenticias, incluso cuando están por un juicio. Por lo tanto, aquí tenemos mucho que hacer. Ayer en la comisión también hablamos de este tema, de cómo independiente de este bono, cierto que además es temporal, es solo por una vez, tenemos que tener una política pública que vaya en apoyo de esas mamás. Todos nosotros, a mí me ha tocado, en nuestros círculos conocemos familias que lamentablemente los papás no están pagando estas pensiones alimenticias. Por lo tanto, tenemos que avanzar también en esa materia, pero hoy día lo urgente y lo que nosotros proponemos que en este proyecto, que es el retiro del 10%, a través de la moción parlamentaria que presentamos, además que es una modificación constitucional, una reforma, que presentamos Partido Liberal, ojalá el gobierno se pueda hacer parte y lo saquemos de aquí al 13 de agosto, porque lo que está haciendo el gobierno nuevamente con el proyecto que presenta no soluciona el tema de fondo. Aquí van a haber papás, como dices tú, Humberto, que van a decidir mejor no retirar los fondos y dejárselos para ellos para su vejez, en cambio, y por el momento dejan a sus hijos, ¿cierto?, sin este pago de pensión alimenticia, que han adeudado más por mucho tiempo. Entonces yo creo que es de justicia que se presente este proyecto, que el gobierno se lo tome en serio. El ministro se lo había tomado en serio el día lunes, el martes cambió de postura, y nosotros esperamos que esto pueda avanzar porque es una problemática gigante que estamos viendo hoy día en todas las regiones del país. Ahora, ¿pero qué tendría que ocurrir para que esto volviera a ponerse en la palestra? Sí, nosotros necesitamos que el gobierno se abra al diálogo. Nosotros queremos que el ministro se abra al diálogo, vea que este es un problema importante. Pero Ustedes ¿quién es el también encargado ahora de poner estas rol. indicaciones, diputado? Porque esto pasa Sí, a sala. nosotros hoy día en la sala tenemos la posibilidad de poner la indicación nuevamente, de poder reintegrarla. Pero yo creo que efectivamente ayer en la comisión, y lamentablemente lo voy a decir así, tampoco hubo acuerdo. Los parlamentarios de la oposición también terminaron Pero son votando, mucho no menos los de la apoyando comisión, esta idea. diputados, son mucho menos los diputados ¿Perdón? son mucho menos los diputados de la comisión los que están en contra o pueden estar a favor de esta indicación que la sala o el pleno de la sala, digamos. Sí, yo haría un llamado acá al diputado Matías Walker, que él pueda poner en tabla este proyecto rápidamente, para que lo podamos ver lo antes posible en la comisión. Él ha mostrado una voluntad gigante de poder poner estos temas sobre la mesa en la tabla de la comisión. Y yo creo que esa es una muy buena solución, que él le pueda poner en este proyecto. Está justo mi hijo ahí hablando. Pero está bien, pues está con el hijo, si de eso estamos hablando, esa es la gracia. Sí. Hay que hacer teletrabajo también. Diputado, y para cerrar, otro tema importante, y con esto cerramos, tiene que ver con modificar el tema de la repactación de las deudas. Ayer me tocó ver el caso de una señora que tenía una deuda, su ex marido de pensión alimenticia la había repactado en 548 cuotas. Es toda una vida, es muchísimo más de un crédito hipotecario a largo plazo, por ejemplo. Eran cuotas de 20.000 pesos, de hecho. Sí, bueno, como bien tú señalas en este tema, estos temas tenemos que trabajarlos en profundidad en el Congreso, el tema de las repactaciones, como tú dices. Hay mucha gente de nuevo que está, ¿cierto?, con sus créditos, con sus pensiones alimenticias no pagadas. Como decíamos, hay un techo que es enorme, 4 de 5 personas no está pagando estas pensiones alimenticias. Y acá más allá, porque muchas veces en las redes o en otros lugares se habla que es la mamá o el papá, como una disputa entre ellos. Y lo más importante, como tú también señalabas, son los niños, las niñas y los adolescentes, que son ellos los que están pagando los platos rotos de este tipo de decisiones. Y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar, porque si queremos, el gobierno de verdad quiere creerse el tema de que los niños primero en la fila, entonces tenemos que partir con legislar este tipo de problemáticas que estamos viendo hoy día en el país. Este proyecto puso una en el tapete. Hay muchas otras que tenemos que ir avanzando y poder legislarlas en el Congreso.
Impresionante como 4 de 5 padres no pagan la pensión. Esto aumenta una brecha de género de manera insostenible, impresionante, porque son las mujeres las que tienen que hacerse cargo no solo de su vida, sino que por supuesto de la de sus hijos. Diputado Alejandro Bernales, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a usted y esperamos que este proyecto, ojalá, como decía el diputado Matías Walker, que sé, él votó a favor ayer del proyecto, en esta línea, la indicación que se presentó ayer, y esperamos que se pueda poner en tabla para que dé una solución real a esta problemática y no un parche como está haciendo el gobierno, y además lo que hizo ayer el gobierno fue tirarle un salvavidas a los papitos corazón y esperamos que eso no sea así.